Buenas, 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 buenas. Vamos a ver si podemos invitar a Agustín por este medio. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, Agustín, Anabela. ¿cómo estás? Ahora sí, no había forma, no quería mandar Instagram. Qué raro, ¿no? Bueno, no es raro. Sí, bueno, disculpas a todos, ahí veo que se van conectando. Tuvimos unos problemitas técnicos, pero ya vamos arrancando. ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, me alegro. Ahí nos estaban escribiendo de Chile, de Guatemala, ahí de a poquito se van sumando. Si te parece, Anabela, no sé si Dime. querés comentar mientras se van conectando, querés contar cómo llegaste a la biodescodificación, dónde estudiaste. Le comentaba al principio que vamos a hablar hoy de lo que son las 5 leyes biológicas, el gran descubrimiento que hizo el doctor Hammer. Pero bueno, para eso vamos a hacer una introducción de cómo llegaste a la descodificación para mis seguidores que por ahí no te conocen. Me encanta, ahí estoy viendo los mensajes, qué placer verlos juntos, dicen. Se pasan súper rápido los comentarios, así que a ver si los puedo leer. Pero bueno, un placer estar acá con vos, Agustín, es la primera vez que nos vemos. Un placer. Gracias, gracias, gracias por la invitación y bueno, el placer es mío también. Bien, Ahí, ahí dime. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho perfecto. Bueno, yo estoy teniendo unos problemitas de conexión, pero bueno, ahí vamos a ver si la gente nos dice que se escucha, se ve bien. Bien. ¿Se ven Ah, bien? ¿Se ve bien? ¿Se escuchan bien? Cuéntenos. y Yo se creo van que, sumando. calculo que sí. Si no nos hubiesen dicho. Ah, bueno, a ver. Vanina, un placer. Me A ver. encanta. Es hermoso. Bueno, supongo que sí, que se va escuchando bien. Si no, no nos irán a Yo decir creo que algo. sí. Sí, sí, si no, avisen, avisen, avisen. Bien, Perfecto. les cuento un poco. Les cuento un Bueno, poco. Empecé a estudiar descodificación hace 2 años, me parece. Ya fue tanto el trayecto de estudio de todo esto. Estudié con Daniel Gambarte en Buenos Aires y ahí dice que se ve bien y se escucha perfecto. Genial. perfecto. Estudié con Daniel Gambarte. Creo que vos también, ¿no, Agustín? Sí, yo estudié en el 2018 con Daniel. Para mí, el mejor Yo decodificador también. de todos, en mi El experiencia. mejor. Opino lo mismo. Y bueno, seguí con él tanto en los dos niveles de formación y después, bueno, me metí con el transgeneracional, hipnosis, PNL, coaching y todas esas herramientas que te facilitan, viste, el encuentro de lo que es el conflicto emocional o shock. Tal Eh, cual. ¿Qué me llevó a estudiar descodificación? Y yo creo que el porqué de las enfermedades que desde lo tradicional no tenían ningún tipo de cura. Decía yo, bien, estamos en el siglo XXI, ¿cómo puede ser que con tanto avance tecnológico uno no pueda encontrar la cura para ciertas enfermedades? Tal cual, Eh, claro, sí, así es. Y si pudieras, para el que está teniendo, por ahí muchos ya nos conocen, pero por ahí el que está teniendo un primer contacto con la biodescodificación, la primera vez que nos ve, la primera vez que nos escucha, ¿cómo describirías lo que es la descodificación o para qué nos va a servir la biodescodificación? ¿Cómo describiría la descodificación? Y yo creo que es un mundo que no se tienen que perder la oportunidad de conocerlo porque realmente te cambia la vida en el sentido de que uno puede comprender y derribar muchas creencias y dogmas que teníamos por sentado, como por ejemplo que la enfermedad es mala, cuando en realidad es todo lo contrario, viene de alguna manera a darnos una solución o salvación a lo que estamos viviendo y no es algo que viene a arruinarnos la vida, todo lo contrario. Y de alguna manera tendríamos que comprender hoy en día que, bueno, la neurociencia lo aplica mucho, lo explica, que la enfermedad no es como tanto se ha dicho. A ver, vivimos más de 70.000 millones de años como seres humanos, hemos evolucionado,
qué fue lo que pasó en el último tiempo, que tanta gente se enferma, que tanta gente se muere con tanto avance a nivel tecnológico. O sea, que se pregunten realmente si su cerebro es capaz de originar algo que les haga mal, o en realidad es un mecanismo para que ellos superen sus conflictos. La defino como un mundo que todo el mundo tiene que conocer, realmente. Y poco a poco, igual estas 5 leyes de las cuales vamos a hablar ahora, se van uniendo a la medicina. Hay mucho médico, mucho todo que está abordando estas leyes y claramente igual la primera y segunda ley, la medicina la estudia y sabe que es todo de acuerdo a un impacto emocional y que todas las enfermedades tienen 2 fases. Si bien poco a poco esto se va metiendo mucho más a lo que estoy actualmente. Tal cual. Bueno, uno de el título en realidad que le hemos puesto al vivo que estamos haciendo esta noche es "Eres dueño de tu salud". Y un poco es el propósito de la charla de hoy, de poder llevar este conocimiento a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, de, como decía Anabela, cambiar el dogma de lo que muchas veces creemos y hemos creído acerca de lo que es la enfermedad. Como bien vos decías, nos han educado y hemos aprendido a pensar o a creer que la enfermedad es algo malo. Y ya con el hecho de escuchar la palabra enfermedad, es como que ya no nos origina cierta incomodidad, cierto miedo, porque no sabemos muchas veces cómo funciona, cómo son los funcionamientos, los mecanismos que tiene nuestro cuerpo y la relación también que tiene que ver con el estrés. Algo que comentaba recién acerca del funcionamiento del cerebro, de una frase que me quedó mucho de Daniel, sobre todo cuando se escucha algún diagnóstico de que, por ejemplo, un tumor maligno, el diagnóstico de una enfermedad que es maligna, algo que es malo. Y lo cierto es que el cerebro, podemos definirlo como una máquina, una supercomputadora perfecta que domina todos los procesos de nuestro cuerpo, y el cerebro no gastaría, la frase que decía Daniel, no gastaría ni un segundo de energía en enviarnos un proceso que sería algo malo para nuestro cuerpo. Por lo tanto, que si el cerebro nos envía un síntoma, una enfermedad, una adaptación, como le llamamos nosotros desde la biodescodificación, es por algo, es por un propósito, tiene un sentido, no es ni por azar, ni por mala suerte, no es una falla, no es que está fallado nuestro cerebro, nuestro organismo, y por eso tenemos más células de lo normal, no, sino que todo tiene un sentido y un propósito. Y esa es la idea de la charla de hoy, poder llevar este conocimiento a quienes nos estén escuchando y poder perder un poco el miedo también a lo que es la enfermedad. Por eso la idea es hablar de las 5 leyes, y como habíamos puesto también en la plaquita del vivo, que las 5 leyes te empoderan. ¿Por qué? Nos dan poder las 5 leyes, porque nos da poder saber cómo funciona nuestro cuerpo, porque ya no estamos al merced de la suerte, del azar o de la casualidad, ¿no? Sino que tiene un sentido y un propósito concreto. Así es, Agustín. Y que la función primordial de nuestro cerebro es mantenernos con vida instante tras instante y siempre dar una respuesta o una solución a los conflictos que no podemos verbalizar, que no le podemos encontrar una solución desde el umbral nuestro, ¿sí? Siempre nuestro cerebro nos va a dar una solución, sea un tumor, sea un melanoma, sea un lunar, sea lo que sea, siempre tiene que emitir su respuesta. Acá lo único y más clave que uno tiene que entender es que el ser humano tiene que estar vivo todo el tiempo y él siempre va a dar su mejor respuesta para eso. Hasta que, bueno, después hablaremos un poco de lo que es la energía vital, que es cuando uno se agota y, bueno, ya estamos hablando en otros términos. Tal cual, tal cual. Bueno, podemos ir comenzando acerca de las 5 leyes que vamos a hablar hoy. Vamos a ir arrancando de dónde nacen estas 5 leyes, que muchas personas ya van escuchando, ya incluso muchos médicos están aplicando lo que es las 5 leyes con respecto a la medicina, a sus tratamientos, que son los descubrimientos que hizo el doctor Hammer, un médico clínico alemán que trabajó durante muchos años en una clínica de oncología. Era un médico que tenía una vida saludable, no fumaba, no tomaba alcohol, justamente se dedicaba a tratar pacientes con enfermedades, hasta que en algún momento es diagnosticado con un cáncer de testículos, y su mujer, Ingrid, con un cáncer de ovario y un cáncer de mama. ¿Qué es lo que sucede? Esos cánceres que les aparecieron fue después de la pérdida de su hijo Dirk, es decir, después de un shock emocional muy fuerte que vivió la familia.
es ahí donde le aparece esta enfermedad. Y es ahí donde empieza a hacer toda esta investigación, como a mí, que tenía vida saludable, que me dedicaba a tratar enfermedades, me había tocado ahora el cáncer a mí, ¿no? Y es ahí donde empieza a hacer una serie de descubrimientos, de investigaciones. A sus pacientes les empezó a hacer otro tipo de preguntas. Ya no les preguntaba a los pacientes que venían con cáncer o con alguna enfermedad si tenían antecedentes en la familia, si fumaban, si tomaban alcohol, sino que les empezó a hacer otro tipo de preguntas. Antes del cáncer, antes de la enfermedad, ¿tuviste alguna pérdida, alguna separación, alguna ruina económica, algún shock emocional fuerte? Y se fue dando cuenta de que sí, de que detrás de cada enfermedad había un componente emocional. Primero pensó que era solo para el cáncer, después se dio cuenta, después de todas las investigaciones, que es para todas las enfermedades: sobrepeso, alergias, síntomas en la piel, y cómo no, el cáncer también, ¿no? Lo que el doctor Hammer descubre, hablando acerca de la primera ley, ahora Anabela nos va a comentar cómo son las bifases de la enfermedad, las etapas que tienen las enfermedades, pero lo primero que descubre el doctor Hammer es que toda enfermedad se inicia con una situación de estrés, pero que va a ser particular, no una situación de estrés cualquiera, porque uno puede decir, bueno, sí, pero todos los días vivimos alguna situación de estrés y no nos enfermamos por eso. No, porque el estrés tiene que tener ciertas características. En primera instancia tiene que ser dramático por un lado, inesperado, algo que nos toma por sorpresa, algo que no veíamos venir, un mensaje anunciando un accidente de un ser querido, una llamada telefónica, un despido, una separación, algo que nos agarra a contrapié, para el cual no le encontramos solución en ese momento, y en el cual muchas veces vivimos en soledad la emoción. Es decir, no el hecho. Podemos compartir con las personas, con nuestros allegados, el hecho, lo que pasó. Ahora, lo que no compartimos es cómo nos sentimos ante ese hecho. Por eso, como decías al principio, todo lo que callamos, lo que no podemos decir, se manifiesta a través del síntoma físico, ¿no? Entonces, para empezar, esta sería la primera ley, lo primero que descubre el doctor Hammer, que toda enfermedad inicia con estrés de estas 4 características. Después hace otro descubrimiento. Si querés comentarnos acerca de las etapas y los que tienen los síntomas y las enfermedades. Bien, Agustín. Además, agregar que en esta primera ley que el doctor Hammer hace hincapié, hace análisis, hablar un poco de que estos mecanismos vienen de nosotros desde lo arcaico, son programaciones inconscientes que nosotros tenemos para responder a nuestros conflictos. No es que él lo descubre, sino que esto fue así desde toda la vida. Inclusive, bueno, Hipócrates, padre de la medicina, decía, no me interesa saber cuál es la enfermedad con la que viene el paciente, sino me interesa saber cómo son las vivencias que él vive, cuál es su problemática emocional, no la enfermedad. La segunda ley de Hammer habla de la ley bifásica, justamente de las enfermedades, que cada enfermedad, situación o comportamiento, tiene justamente 2 fases. La primera fase, que es la fase de estrés, fase activa del conflicto, que es justamente para que el ser humano encuentre una solución a lo que él está viviendo. Esa es la primera fase, es como darnos un tiempo a nosotros para encontrar una solución. La segunda fase es la fase de conflictolisis, que es cuando ya el cuerpo físico empieza a reparar. Hemos encontrado una solución y entonces tanto a nivel mental, cerebral y físico, nosotros empezamos a reparar. Acá muy brevemente tenemos un estado de normotomía, en donde el ser humano está bien, después tenemos una fase activa, que es cuando vivimos el estrés. Cuando vivimos el estrés, nos encontramos con el sistema simpático muy acelerado, ¿sí? El sistema cardíaco acelerado. Acá encontramos una predisposición demasiada al insomnio, por el hecho de que como estoy viviendo un estrés, necesito mantenerme despierto para encontrar una solución a mi conflicto. Se nos transpiran las manos. Después encontramos la fase de reparación de este conflicto, que es cuando el cuerpo físico ya se empieza a manifestar, ¿sí? Acá empiezan a aparecer los dolores, infecciones, y todo eso que en esta fase es cuando se confunde con una enfermedad grave y encontramos el conflicto de diagnóstico, ¿sí? Acá hay que saber diferenciar que el cuerpo físico está reparando lo que yo reparé también a nivel emocional. Yo en las sesiones siempre explico que el cuerpo físico es como una mamushka. El primero es el emocional, cuando yo reparo a nivel emocional, después tengo el cuerpo físico y el cuerpo físico también tiene que manifestar lo que yo he reparado. Después tenemos la crisis epileptoide, que es una crisis que funciona como un sistema de testeo de si la reparación fue completada. Acá tenemos los temblores, orinas frecuentes.
Después tenemos la fase de cicatrización, que es cuando el ser humano ya empieza a volver al estado normotómico y después vuelve al estado normal. Pero todas esas fases hay que tenerlas bastante en cuenta por el hecho de que, más principalmente cuando el cuerpo físico empieza a reparar. Que en realidad, cuando tu cuerpo físico se manifiesta, no es que estás en un estado de enfermedad, y aparte, enfermedad viene de falta de firmeza, sí hay que entender que todo se habla primero de la parte emocional, pero comprender que eso que tu cuerpo físico está manifestando, la fiebre, el resfrío, los dolores, son nada más que el cuerpo físico está reparando algo que vos ya solucionaste. Esa es la segunda ley, la ley bifásica de las enfermedades. Tal cual. Algo que me gustaría aclarar, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Nosotros nos podemos adaptar o enfermar tanto por un estrés físico como por un estrés emocional. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nos enfermamos por un estrés físico, sí hacemos la relación. Si yo, por ejemplo, no corro de hace meses y salgo a correr 10 kilómetros en un día, cuando vuelvo de correr, mi cuerpo va a empezar a reparar. Me van a empezar los dolores en las piernas, voy a sentir un cansancio, pero claro, ahí como hice un estrés físico, hago la relación enseguida de que, claro, este cansancio, estos dolores vienen porque salí a correr, hacía mucho que no estaba acostumbrado a correr. Ahora, otras veces, lo que sucede es que el estrés no es físico, sino que es emocional. Pero no tenemos en cuenta muchas veces que el estrés emocional nos provoca también ciertas adaptaciones en nuestro cuerpo, por lo tanto es ahí donde decimos, ponemos la causa afuera, ¿no? Es como que me agarré un frío, o comí algo que me cayó mal, cuando todos en una reunión comimos lo mismo y a uno solo le cayó mal, por ejemplo. Siempre como que ponemos la causa afuera, porque no asociamos de que esos dolores, como decís vos, esa fiebre, ese cansancio, puede venir también por un estrés emocional, ¿no? Que en mi caso, en la experiencia de la consulta, es un 90%. Un 10% puede ser un estrés físico, pero la mayoría de los estreses que hacemos son emocionales, ¿no? Ahí nos comentaba, no me aparece el nombre, pero bueno, el problema de Hammer fue que suprimía la medicina tradicional alopática. Hoy en día debemos ser conscientes de que son el paralelo, es decir, complementarias. Exacto, sí. Si bien el doctor Hammer hizo un descubrimiento, como decía Anabela, no es que creó algo el doctor Hammer, descubrió algo que ya la naturaleza funcionaba siempre de la misma manera. Pero por el hecho de hacer esas investigaciones, no sé, yo que tendría que tener un premio Nobel, y si bien sí hizo otras cuestiones que quizás no lo llevaron a que, bueno, le quitaron la matrícula, fue perseguido, que fue el hecho de decir la medicina no tradicional o alopática no hay que utilizarla. En realidad, ahora vemos que es un complemento, en realidad, va de la mano, y yo creo que en el futuro va a ir cada vez más unida a lo que es la biodescodificación con lo que es la medicina tradicional. Porque nosotros siempre decimos, no somos médicos y no tratamos enfermedades. La medicina se encarga de tratar los síntomas, si una persona está haciendo el tratamiento, que siga haciendo el tratamiento, y otra cosa es ir después a buscar la causa, buscar la emoción que está detrás de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, siempre aclaro que la biodescodificación no es un método alternativo, no es que o voy al médico o hago descodificación, sino que en realidad es un método complementario. Puedo hacer el tratamiento médico, psicológico, y a la vez sumar con la descodificación para encontrar la causa de los síntomas, ¿no? Eso para aclarar también. Sí, tal cual, Agustín. Aparte, observar que hemos aprendido siempre a encontrar las causas desde la afuera, porque claramente somos los únicos seres humanos que no se pueden ver a uno mismo. Entonces, como estamos acostumbrados a ver hacia la afuera, lo último que miramos es hacia nosotros mismos, y siempre la causa, el origen de todo va a ser uno. Es desmitificar nuevamente lo que hemos aprendido, desaprenderlo para justamente volver a aprender cosas, pero siempre es hacia nosotros. La descodificación habla puramente de uno mismo, sin ningún factor externo, y ahora vamos a hablar un poco de los microbios, que es la cuarta ley, pero la realidad es que siempre la causa, el efecto, la consecuencia y la solución siempre van a ser uno mismo, siempre. Tal cual, exactamente. Vayan dejándonos si quieren alguna pregunta o algo, que al finalizar vamos a ir explicando las 5 leyes y después vamos a ir respondiendo si hay alguna duda, alguna pregunta. Ahí decían, ¿dónde podemos buscar toda esta información? En Internet está explotadísimo de toda esta información. En YouTube también pueden encontrar un montón de documentales de Hammer traducidos, ya que era alemán,
no murió hace 4 años, hay mucho documento, observen, hay mucho también documento en relación a la medicina, cómo lo aborda la medicina. También hay varias páginas que creo que vos hiciste un vivo con la doctora Matilda. Con Cecilia López. Bien, ella Sí. también tiene muchísima información y aborda las 5 leyes, así que tienen información por donde quieran. En internet está el testamento, el tratado de Hammer, que son 2 tomos de 500 páginas cada uno, donde ahí está toda la investigación que hizo el doctor Hammer, si alguno lo quiere buscar, lo va a poder tener ahí todas las investigaciones, todos los experimentos que hizo el doctor Hammer. Bueno, ¿querés que comentemos acerca de, ya explicamos la primera, que sería por qué nos enfermamos? La primera ley. La segunda es la bifase de la enfermedad. Comprender que todas las enfermedades tienen una fase activa, donde muy pocas veces hay síntomas, muchas veces tenemos una adaptación pero no nos enteramos, y después en fase de reparación aparecen los dolores, la fiebre, el cansancio. Como decías vos, estamos reparando. No es que uno, como no comprende, se asusta, piensa que tiene algo malo, cuando en realidad está reparando una situación de estrés que ya había pasado previamente. En fase activa, en fase de estrés, la célula se adapta para sobrevivir. En fase de reparación, tiende a recuperarse y a volver a la normalidad, ¿no? ¿Querés comentar acerca de la tercera ley, lo que descubre el doctor Hammer? Perfecto, Agustín. La tercera ley habla del sistema ontogenético de células especializadas, ¿sí? Habla de cómo el ser humano fue evolucionando de acuerdo a la gestación y que cada capa, ectodérmica, endodérmica, mesodermo nuevo, mesodermo antiguo, para que la gente lo entienda, cada capa, ¿sí? De acuerdo a la gestación y evolución del ser humano, va en relación con nuestras necesidades. La primera capa que habla de la capa ectodérmica, hablamos de los órganos que se han desarrollado desde nuestras necesidades vitales. Riñones, pulmones, todos estos órganos son los que van a ir en relación a la reparación del conflicto que yo esté viviendo, por ejemplo, en una tonalidad de necesidad vital. Reproducción, excreción, alimentación. Si yo vivo un conflicto en relación a no estoy pudiendo alimentar a mis hijos, van a ser estos órganos los que se van a reparar cuando yo solucione mi conflicto. Habla particularmente igual acá de los tumores o cánceres, pero la verdad que hoy sabemos claramente que son todas las enfermedades afectadas de acuerdo a estas capas. La segunda capa, que es la capa del mesodermo antiguo, fíjense que tenemos el ser humano que va evolucionando con sus órganos vitales. La segunda prioridad es que estos órganos sean protegidos. Y acá tenemos el peritoneo, las meninges, el pericardio. Todos estos órganos son los que van a estar afectados cuando yo viva un conflicto de desprotección, de agresión a mi integridad física. La tercera capa, que es la capa del mesodermo nuevo, habla de que si el ser humano ya evolucionó, ya tiene sus órganos vitales, la segunda capa, yo tengo que proteger esos órganos vitales, la tercera capa es la del desplazamiento, el ser humano necesita desplazarse. Y acá hablamos de conflictos en relación a la autovaloración, la desvalorización del ser humano. Y hablamos de los órganos, por ejemplo, de los huesos, de los músculos. Acá estos órganos, son muchos más, los que van a estar afectados cuando yo solucione mis conflictos. ¿Sí? Afectados. A ver, van a responder a mi solución. La cuarta capa, pues el ser humano ya evolucionó, tiene sus órganos vitales desarrollados, ya los protegió, pero ya me desplazo. La cuarta capa, que es la del endodermo, habla del ectodermo, habla de la comunicación. Ahora el ser humano necesita comunicarse. Cuando estoy viviendo un conflicto en torno a no poder comunicarme, son esos órganos los que van a estar afectados, la visión, la nariz, etcétera, van a estar afectados en relación a la reparación que yo haga de acuerdo a la falta de comunicación que estoy sintiendo. Igual acá, si hablamos un poquito de la primera ley que mencionabas, Agustín, la realidad es que ningún conflicto ha podido verbalizarse. Entonces, generalmente, uno de estos órganos siempre van a estar en reparación, sea desde lo visual. Más que nada hablamos de lo que es la nariz, ¿no? Los resfríos que son tan frecuentes cuando nosotros solucionamos un conflicto. Lo primero que hacemos generalmente es resfriarnos, porque como el ser humano tiene todos los conflictos en relación a una amenaza, yo siento que
tengo una amenaza o un peligro por delante, lo primero que hacen las fosas nasales es aumentar su superficie para aumentar la función del órgano en cuestión. Siempre que un órgano aumenta la superficie es para facilitar la función. Entonces, al aumentar se producen microulceraciones en las fosas nasales, y cuando yo ya localizo la amenaza, esas fosas nasales tienden a volver a su estado original, y ahí es cuando se produce el resfrío. Esto está copado aclararlo para que comprendan que en realidad el resfrío no es que estoy enfermo, sino que estoy en un estado de reparación de una amenaza que yo ya percibí de dónde venía. Tal cual. Sí, básicamente, digamos, es ver de que todos tenemos necesidades biológicas que satisfacer para sobrevivir, y que si en algún momento no podemos satisfacer esas necesidades, se van a ir adaptando ciertos órganos, como vos mencionabas, en base justamente a la propia supervivencia. Yo me quiero alimentar y no puedo, reproducir y no puedo, no quiero atrapar un bocado y no puedo, va a adaptarse el órgano encargado de esas funciones. Si yo me quiero proteger, por ejemplo, y no lo logro hacer en un tiempo determinado, se va a adaptar otro órgano relacionado con la protección, como nombraba la pleura, el pericardio, son membranas que protegen ciertos órganos, ¿no? Que a veces se dan cuando se vive, por ejemplo, un miedo por el mismo órgano. Una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad en el pulmón relacionado quizás por un miedo a la muerte, y ahora le dijeron que lo van a operar del pulmón. Entonces ya esa persona vive un segundo conflicto, que es miedo por mis pulmones, por lo que pueda llegar a pasar, y ahora inflama la pleura, que se encarga de proteger los pulmones. Entonces, ver que detrás de cada enfermedad lo que hay es una necesidad biológica no satisfecha, que es el cerebro que la va a buscar satisfacer en base al síntoma o a la necesidad. Después ya pasamos a lo que es la cuarta ley, que es acá donde el doctor Hammer pone patas arriba a la medicina, hay ciertas cosas, como comentábamos al principio, ¿no? Que es complementario y que van a ir de la mano. Hay ciertas cositas que quizás no se comparten, que es el tema de la cuarta ley de los microorganismos. El doctor Hammer lo que nos dice es que no son los microorganismos a los que tantos años le hemos tenido miedo, a las bacterias, microbacterias, hongos y virus, los causantes de los síntomas, sino que son agentes reparadores. Como Anabela nos comentaba en la segunda ley, tenemos una fase de estrés donde la célula se va a modificar, la célula de un órgano específico, para poder sobrevivir ante un estrés específico. Una vez que ese estrés se soluciona, esa célula se tiene que reparar. Y para reparar, tiene el cerebro los mejores aliados, que van a ser los microorganismos. Pero claro, ¿qué pasa con la medicina? La medicina va a la enfermedad con una lupa, va a investigar lo que pasa dentro de la enfermedad con un microscopio, y ¿qué va a encontrar en la enfermedad? Microorganismos. Va a encontrar bacterias, va a encontrar hongos, va a encontrar virus, y claro, va a decir, estos son los causantes de las enfermedades. Acá está el origen de la enfermedad. Pero esto es lo mismo que el ejemplo que ponía el doctor Hammer, que pasar por un incendio, ver que siempre hay unos hombres vestidos de rojo con casco y decir, claro, ya está, estos son los causantes de los incendios, que son los bomberos. Siempre que paso por un incendio están los bomberos. Entonces ellos son los causantes del incendio. Bueno, algo similar sucede con los microorganismos. Es como que siempre están en la enfermedad y son los causantes de la enfermedad, cuando en realidad no nos vienen a atacar, no nos vienen a hacer daño, sino que son los mejores agentes que tiene el cerebro para reparar todos aquellos procesos, aquellas células que habían estado en estrés previamente cuando se vivió una situación de estrés específica, ¿no? Así es, funcionan como un sistema, como el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Nosotros siempre vamos a tener un sistema microbiano para responder ante todo tipo de enfermedad, síntomas o signos. Siempre van a estar, y como bien vos decías, Agustín, se ha confundido desde la medicina tradicional que ellos eran los causantes de la enfermedad, porque siempre estaban en ese incendio que vos bien mencionabas. También había una frase muy particular que decía, nos hemos enfocado tanto en ver un árbol que nos olvidamos de ver todo lo que es el bosque. Y la realidad es que hay que hacer un enfoque siempre global de lo que está sucediendo, además de enfocarnos en algo en específico. Pero, exactamente. Así que bueno, eso también
cambia totalmente lo que es la teoría y también es algo que nos empodera porque ya nos quita el miedo, ya es como que al comprender esto perdemos el miedo de enfermarme por un virus mortal que anda en el aire, que yo no tengo nada que ver, sino que son agentes reparadores que nos vienen a ayudar en el proceso justamente después que pasó la tormenta, después que pasó el estrés. Y por último, después, Ahí, sí, Agustín, si hay algo que hay que diferenciar es que nuestros sistemas, ¿sí? Si bien nacimos en la Argentina, nuestros sistemas son especializados en esta localidad, ¿sí? En este claro, país. Y nosotros, claro, por ejemplo, vamos a otro lugar, qué sé yo, a África, donde está la fiebre amarilla, y nosotros no hemos estado expuestos a esos microbios, sí nuestro cuerpo biológico tiene que asemejarse a eso, o sea, tiene que reconocerlo y adaptarse. Eso ya es otra cosa diferente cuando viajo a otro lugar. Pero la realidad es que virus, bacterias, microorganismos, no por eso nos enfermamos, sino que son los inconscientes de cada ser humano los que transmiten la información de los conflictos, y por eso me asemejo a lo mismo, al síntoma o signo que la otra persona está viviendo. Por ejemplo, cuando cada uno de ustedes iba al colegio y mi compañero de banco se enfermaba, a veces yo no me enfermaba y otras veces sí me enfermaba. Entonces, ¿por qué sucedía eso? Porque yo o me contagiaba de ese inconsciente, de esa problemática que este ser humano vivía, o no me contagiaba simplemente porque no estaba viviendo la misma sintonía. Lo mismo pasa actualmente. Estuve en contacto con y tengo o no tengo. Entonces ahí hay que repreguntarse y autocuestionarse. O sea, la idea acá es que cada uno de ustedes se cuestione. En realidad el contagio existe como tal. O es el inconsciente el que de información a información se va transmitiendo. Porque nosotros, bueno, si bien sabemos que tenemos una parte inconsciente y una parte consciente. Y es el inconsciente quien se asemeja a la problemática del otro ser humano. tal cual. Sí, algo similar como lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, donde en ciertos países empezó el brote de tuberculosis y ahí se empezó a decir, bueno, cada vez hay más casos, se están contagiando por la tos, y en realidad ese brote de tuberculosis apareció después que finalizó la guerra, después de que ya no pasaban más aviones, que ya no tiraban más bombas, ahí las personas empezaron a reparar. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas personas vivieron el mismo conflicto, que fue el miedo a la muerte. Por lo tanto, si tenemos un grupo de personas que vive el mismo conflicto, va a ser lógico después tener un grupo de personas que van a tener los mismos síntomas. No porque se vayan contagiando, sino porque hayan vivido, han vivido el mismo conflicto, que puede ser en ese caso el miedo a la muerte, que puede ser propio o puede ser ver al vecino, al que tengo al lado, morir y eso ocasionar un miedo también, pero si el conflicto es mío, la adaptación la voy a tener yo, ¿no? Así es. Eh, bueno, Que se den cuenta sí, que es después de la solución. O sea, cuando ya cesa claro. el conflicto, ahí es cuando el físico, la biología, empieza a manifestarse. Tal cual, exactamente. Bueno, y después tenemos la última ley ya para cerrar y si quieren ir poniendo alguna pregunta que tengan, alguna inquietud acerca de lo que hablamos, lo que explicamos de las 5 leyes. La quinta es la que nos va a hablar de la quinta esencia, la que nos habla de que todo, en realidad, todo lo que sucede en la naturaleza y en la biología es en pro de la supervivencia. No es nada ni por azar, ni por mala suerte, ni sin sentido, sino que todo tiene un sentido y un propósito concreto. La quinta ley nos habla de que la enfermedad tiene un sentido, lo que se llama el sentido biológico de la enfermedad, no es casualidad que se enferme un órgano, el estómago, a que se enferme el hígado, que se enferme el hígado, que se enferme, no sé, un dolor en la pierna, por ejemplo, sino que cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido concreto. Y en base a ese sentido y a esa función, es lo que vamos a buscar, el conflicto, para poder descodificar. Y cuando decimos que todo funciona a nivel de supervivencia, es muy importante ver que la biología no tiene moral. La biología lo que le importa es que podamos sobrevivir, pero no mide lo que está bien y lo que está mal. Por eso, esto lo vemos, por ejemplo, cuando hay enfermedades en los niños, que padres decía que cuando vienen, por ejemplo, padres de niños a la consulta de descodificar, vemos que los niños se adaptan por conflictos que han vivido algunos de los padres. Y eso no es por mala suerte o por azar, sino que también es por supervivencia. Porque si tenemos 2 padres enfermos, o a alguno de los padres les pasa algo y muere, queda el niño solo, indefenso en la naturaleza. Por lo tanto, tenemos 3 personas en peligro. Para que no suceda eso,
el conflicto de los padres va a pasar a la biología del niño. Y uno podría decir, qué mal que está, o qué insensato que es, o no tiene sentido que un niño tenga una enfermedad. Ahora, para la biología, que no tiene moral, no dice lo que está bien y lo que está mal, para la biología es perfecto. Porque el niño tiene una adaptación, pero los padres están sanos para cuidarlo. Entonces tenemos ahí más chance de garantizar la supervivencia, porque eso es lo que mide la biología, la naturaleza y el cerebro. Poder mantenernos vivos, como explicabas al principio, la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Esas serían las 5 leyes, el descubrimiento que hizo el doctor Hammer acerca de cómo funciona nuestro cuerpo. Ya hay muchos médicos que la están aplicando, en muchos, si no me equivoco, creo que era en Eslovaquia, no me acuerdo, no quiero meter la pata, no sé si en Ucrania, hay unos países donde ya está avalado de que un paciente que tiene una enfermedad puede pedir que el médico, además del tratamiento alopático, lo trate en base a las 5 leyes biológicas, ¿no? Porque es importante conocer las 5 leyes para saber también en qué etapa está el paciente que tenga una enfermedad. Además, Agustín, ahí con respecto a los niños, aclarar que siempre ellos van a ser portavoces del estado emocional de los padres, más que nada de la madre, pero todo lo que ellos manifiesten siempre habla del estado de la madre. Mamá, te ayudo a solucionar este conflicto. Papá, yo estoy acá para ayudarte a solucionar el conflicto. Todo, por eso los niños se enferman, ¿no? Para ayudar a los padres, en sumamente criollo. Ahí preguntan, ¿por qué hay gente que muere si ya reparó el conflicto? Acá hay que comprender que nosotros tenemos en este inconsciente soluciones. Y si yo tomo como solución la muerte, se va a manifestar la muerte. Además de que hablamos acá de la energía vital. Nosotros tenemos como una batería de energía vital, que es lo que a nosotros nos mueve y nos da vida. Cuando esta energía vital ya está totalmente agotada, el ser humano fallece justamente, en realidad el ser humano fallece por pérdida de energía vital, no por una enfermedad, por un síntoma o un signo, en absoluto. Es pérdida de energía vital que yo he gastado para solucionar este conflicto, esta problemática. Exacto. Dime, Agustín. No, estaba justo también, estaba bajando porque no veo todos los mensajes, estaba leyendo las preguntas que habían dejado. Ahí preguntaban por epilepsia también. Epilepsia desde niña, Blanca Vega pregunta. No sé si tuviste algún caso de epilepsia en consulta. Sí, he tenido. Generalmente la epilepsia igual es un proyecto sentido claramente en el cual la madre, por ejemplo, ya gestando, ¿sí? Embarazada, ha vivido, por ejemplo, un shock de un asalto, en el cual le han apuntado y la madre ha querido manifestar algún movimiento y se ha programado eso, ¿sí? Y cuando un estrés supera nuestro umbral de tolerancia en un estado de gestación, como es tanto para nosotros cuando estamos gestando, ese estrés baja la biología y es el niño el que programa tener esa tentativa de movimiento cuando la madre no ha podido moverse. Ahí también preguntaban con respecto al cáncer. Un ejemplo muy claro del cáncer, en realidad preguntaban, se me fue, pero hablaban del... ¿Qué dice la bio frente al cáncer en cuanto a la quimio? ¿Esa pregunta era? Sí, estaba leyendo. Sí. Con respecto a esa pregunta, acá hay un ejemplo claro que, por ejemplo, si mi hijo se cae de un árbol y yo estoy viendo ese conflicto, automáticamente el cerebro de la madre tiene que mandar una solución de supervivencia para este niño. Automáticamente en esa mama izquierda, ¿sí? Desde el lado izquierdo hablamos de los hijos, lo que se va a presentar y lo que yo tengo que solucionar es alimentar mejor a mi hijo después de que suceda esto. Para alimentar mejor a mi hijo yo necesito fabricar justamente un adenocarcinoma para generar más leche espesa y nutritiva para alimentar mejor a mi hijo. Si yo en el momento en el que estoy en el hospital me dan a mí la noticia de que mi hijo está bien, automáticamente eso que el cerebro, esa señal que el cerebro envía a esta mama, se anula, ¿sí? Lo único que voy a presentar es inflamación y dolor. Ahora, si este conflicto persiste, la madre generalmente va a ser diagnosticada con un adenocarcinoma. Con respecto a la quimio, ¿vos qué podés decir con respecto a eso, Agustín? Mira, lo que siempre le hacemos ver al consultante, digamos, en la sesión, por lo menos en mis consultas, es ver, digamos, como explicaba al principio, la biodescodificación es un método complementario. Nosotros nunca en la consulta incitamos a que un paciente tenga que tomar o dejar un tratamiento porque eso se va a encargar el propio paciente
con su médico. Nosotros no nos vamos a intervenir en eso. Lo que sí muchas veces vemos es hacerle ver a la persona qué es lo que le causa menos estrés. Porque ¿qué es lo que pasa? Acá pueden pasar algunas contradicciones. La persona, por ejemplo, no quiere hacerse el tratamiento, no está negada a hacerse el tratamiento por el motivo que sea, pero ¿qué pasa? Tiene la presión de toda la familia de que se tiene que hacer el tratamiento. Se siente obligada, por ejemplo, a hacer un tratamiento. Y ahí esa persona, el hecho de hacer un tratamiento de manera obligada le causa mucho estrés. Y si subimos los niveles de estrés, perdemos energía vital, que es nuestra batería, como explicaba Juan hace un rato, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar a agotar más. Ahora puede ser al revés. La persona, el hecho de no hacer el tratamiento, le puede causar mucho estrés. La persona se va a relajar cuando haga el tratamiento. Entonces, perfecto, que haga el tratamiento. Por eso vemos que eso se va a encargar el propio consultante con su médico y también analizando cuáles son las situaciones que menos estrés le causa, porque el cerebro lo que va a tender es a que no gastemos mucha energía vital. Y si hacer algo que a mí me causa mucho estrés me lleva a gastar mucha energía vital, eso me puede llevar a la muerte. Por lo tanto, ver qué es lo que me causa menos estrés, ¿no? Ahí preguntaban respecto al autismo. Bueno, en los casos que he visto yo, el autismo tiene que ver con un componente transgeneracional relacionado con una comunicación, generalmente donde hubo posiblemente una comunicación peligrosa en la familia, quizás en la cuarta generación, ¿no? Donde mucha gente, muchos niños que nacen justamente con este síntoma o con el autismo, uno de los síntomas es no comunicar o con problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque hay una información en la cual comunicar en algún momento fue peligroso, ¿no? En ese caso, en mis consultas lo he visto en base al transgeneracional. Sí, sí. O secretos claramente familiares. También, claro, exactamente. Ahí hablaban de la depresión. En la depresión lo que pasa es que nuestro cerebro decide neutralizarnos hormonalmente para que nosotros no cometamos ningún acto. A ver, esto no quiere decir que lo hagamos o no, pero generalmente uno tiende a atentar contra su vida o contra la vida de otro ser humano. Lo que hace nuestro cerebro ahí, la función y la solución, es sacarnos fuera de combate, ¿sí? Sacarnos fuera de combate para que nosotros no actuemos. Entonces, nos deprime. Generalmente estas personas son las que viven sus conflictos en términos de ganar o perder. Acá hablamos de conflictos de desvalorización y de pérdida de territorio. Ahí habría que preguntarse cuál fue la primer pérdida que yo he vivido en mi vida. Pérdida en el sentido de que yo sentí perder algo, ¿sí? Y ser conscientes de la programación que tiene esta persona, que generalmente hablamos de ganar o perder. Está copado que uno sepa cuál es la programación que yo tengo, dónde es que biologizo, a nivel cefálico, a nivel epidérmico, estomacal. Ser consciente de eso nos lleva a ser conscientes de muchas otras cosas. Acá se cae una ficha de dominó y se empiezan a caer todas. A ver, otro. Tal cual. Me preguntaban por hernia de hiato y gastritis. Bueno, tiene que ver con lo que es el sistema digestivo. El sistema digestivo es el aparato justamente que se encarga de digerir y se va a adaptar cuando vivimos una situación que no podemos digerir. De hecho, la gastritis, todo lo que es itis va a representar inflamación. Si se inflama la parte del estómago, es porque hay una situación en la cual no hemos logrado digerir. Pueden ser discusiones siempre por lo mismo en relación con la familia. El hecho de la hernia de hiato también es como la hernia va a ser una porción extra que tengo de estómago, ¿no? Es como que tengo un estómago un poquito más grande. ¿Para qué va a ser eso? Si yo tengo un estómago más grande, va a ser para poder digerir mejor algo que no puedo digerir de manera psicológica. Es por eso que va a pasar a la biología y se va a adaptar para eso, ¿no? Y una pregunta que nos puede ayudar a descodificar es preguntarnos siempre desde cuándo, porque ahí nos va a marcar el conflicto. Desde cuándo tengo la hernia, cuándo me la diagnosticaron, o desde cuándo tengo gastritis, nos va a ayudar a ver qué pasó ahí en el medio para poder programar el síntoma, ¿no? Así es, Agustín. Acá nos dicen, no logro entender las leyes en esta situación. Las alergias alimentarias en niños pequeños. Bien, acá lo que sucede es que cuando hablamos de este inconsciente, sí, que siempre nos tiene que resguardar también,
si yo vivo, cuando hablamos de alergias hablamos de separación, ¿sí? Física, por viaje, por muerte, separación de que yo tomo una situación como que me siento alejado de. En relación al alimento, lo que hace este inconsciente es elegir algo de ese ambiente, y si en ese ambiente me avisan a mí que muere mi abuela o muere mi abuelo, y yo estoy comiendo una pizza, generalmente esto se va a programar en mí como que es un peligro acercarme a una pizza, por ejemplo, porque cuando yo tenía 7 años y te estaba comiendo una pizza con anchoas, yo necesito tener una señal de ese peligro, un aviso, entonces me voy alejando de esas comidas. Siempre buscar situaciones en las cuales esté el alimento inmerso, en situaciones conflictivas. Tal cual. Ahí preguntaban también por respecto a los intestinos, algo relacionado, como decía recién, del sistema digestivo. El intestino es el único órgano que se encarga de asimilar o no asimilar, por lo tanto la tonalidad es, como hablábamos recién, hay algo que no puedo asimilar, que justamente se va a adaptar mi intestino para poder justamente asimilar una situación, ¿no? Puede ser una situación, puede ser una persona, hay algo que no tolero que va a parar ahí al sistema digestivo, ¿no? Eh, Hablan también un poco de la hepatitis crónica. Desmitifiquemos también un poquito esto de lo crónico, porque la realidad es que, bueno, ningún síntoma físico dura para siempre y uno se puede sanar de un día para el otro. Y cuando hablamos de hepatitis hablamos de carencias, y de carencias que el ser humano ha vivido. Así que ahí pregúntate cuál fue el conflicto que he solucionado a nivel de que he carecido de algo. Generalmente hablamos igual de conflictos por el tema de dinero, ¿no? O de amor. Tal cual. Ahí preguntan por la sangre. La sangre va a tener que ver con todo lo que representa la familia. La sangre representa la familia, el linaje, por lo tanto hay que ver todos los problemas que tengo en relación con la sangre. Va a ser de una desvalorización quizás adentro de la familia, todo lo que tenga que ver con el contexto familiar, ¿no? Ahí preguntaban, Anabela, no sé qué nos podrías decir acerca de, se me fue el nombre, pero decía, no puedo quedar embarazada. ¿Cuál sería el propósito inconsciente de una persona que viene con un programa y que no puede quedar embarazada? Primero ahí entender, generalmente es la madre, la mujer, la que decide traer o no un hijo al mundo. Puede ser acá que haya una unión desleal, sea por religión, sea porque no es conveniente este padre para mi hijo, pero generalmente estos conflictos son en relación a que este padre no es apto para tener un hijo, o sea, yo estoy eligiendo al hombre. Generalmente acá podés tener a esta mujer alguna vivencia en relación que vos viviste, de quizás convivir con un niño, con un adulto, pero que sea infantil, y entonces ver que sus comportamientos no son acordes a ser padre. Yo he vivido un conflicto que me ha impactado a mí de ver a este hombre que no está capacitado para ser padre de mi hijo. Tal cual. Perfecto. Bueno, Anabel, antes de terminar, me gustaría comentarles mañana a la misma hora, a las 8 de Argentina, voy a estar haciendo otro vivo, en los video episodios que suelo hacer de entre 15 y 30 minutos aproximadamente. Mañana voy a estar hablando de lo que son los síntomas en las mamas, el cáncer de mama, los tipos de cáncer de mama y de la diabetes también. Si alguno nos está escuchando y mañana está interesado, a las 8 voy a hacer otro vivo hablando exclusivamente del cáncer de mama y la diabetes. ¿Te parece que vayamos con una última pregunta? Ahí preguntaban acerca del colesterol. Colesterol, ¿cuál es tu rol? Siempre vayan a la simbología de la enfermedad. Diabetes día, diabetes casa, día separación. Averigüen siempre cuál es la simbología, pero colesterol significa justamente cuál es tu rol en esta familia, en este Tal lugar. cual. Muchas veces con los programas, ¿no? Con el lenguaje, con los nombres de las enfermedades, nos viene también inscrito el mensaje, ¿no? Lo que tenemos que justamente desprogramar y descodificar. Como decías vos, ¿cuál es tu rol en una artritis, por ejemplo? Estoy harto de la crítica, estoy harto de que me critiquen o de criticarme a mí mismo. Muchas veces la etimología de las palabras, si bien varía, ¿no? Porque todo lo que es itis también representa inflamación, ar viene de articulaciones, pero hay otras etimologías más simbólicas que tienen que ver justamente con los conflictos que vamos viviendo, ¿no? Así que, bueno, Anabela, ha sido un placer. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Gracias a todos los que se estuvieron conectados hasta el final, que nos han estado escuchando. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, después nos puede escribir a cualquiera de las dos redes.
con todo gusto y con mucho placer los vamos a ayudar a evacuar las dudas. Por supuesto, Agustín, un placer enorme, enorme, y gracias a todos por haberse conectado. Cualquier duda, pregunta, nos envían. Gracias, gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Saludos para todos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.